El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y 3 líderes de Hamas. Son acusados de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, repudió la decisión del tribunal y afirmó que lo que está haciendo Israel en Gaza no es genocidio. Desde Oriente a Occidente, cientos de líderes han reaccionado a la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente aéreo. En medio del luto nacional, se convocó a comicios para el 28 de junio. Hasta entonces, el vicepresidente va a liderar el gobierno. La ofensiva es total. El presidente colombiano Gustavo Petro responde a varios atentados ocurridos al sureste del país perpetrados por disidencias de las FARC. Esto el mismo día que destituyó al jefe del ejército. Tenemos análisis. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Iniciamos con noticias de la guerra en Gaza. El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el titular de la cartera de defensa Yoav Gallant por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Además, la CPI también pidió la captura de Ismail Haniyeh y otros 2 líderes de Hamas. Veamos. Tanto para altos mandos israelíes como para líderes de Hamas se han pedido órdenes de arresto. Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional CPI, pidió órdenes de captura contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como para su ministro de Defensa Yoav Gallant, alegando responsabilidades criminales cometidas en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre de 2023. That these individuals, through a common plan, estos individuos han privado sistemáticamente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana. Hemos concluido esto basándonos en entrevistas con supervivientes, testigos presenciales, imágenes de satélite, declaraciones de funcionarios israelíes, así como cientos de videos, fotografías y grabaciones de audio autenticados. El fiscal señaló que los crímenes van desde ataques armados contra civiles hasta la utilización del hambre como arma de guerra. Mientras que 3 altos dirigentes de Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniyeh, son acusados por el fiscal de cometer crímenes sexuales, tortura y ultrajes a la dignidad humana. El pronunciamiento de Han llega semanas después de denunciar haber recibido amenazas en su contra. En abril, Netanyahu había dicho que la CPI busca desequilibrar a Israel, asegurando que su país no reconocía al alto tribunal. El Estado de Israel ha librado una de las guerras justas después de la masacre perpetrada por la organización terrorista Hamas contra sus ciudadanos. Luchamos de la manera más moral de la historia, cumpliendo al mismo tiempo con el derecho internacional. Miembros del gobierno israelí han cuestionado que el Tribunal de Justicia Internacional los ponga al mismo nivel del grupo Hamas, además de asegurar que aceptar las acusaciones del fiscal sería cometer un error histórico. Diferentes líderes mundiales reaccionaron a favor o en contra de la decisión de la Fiscalía de la CPI. Uno de ellos fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien respaldó a su histórico aliado. Esto dijo en un evento para conmemorar el mes de la herencia judía estadounidense. Déjenme ser claro, rechazamos la solicitud de la CPI de órdenes de arresto contra Israel. Independientemente de lo que estas órdenes puedan implicar, no hay equivalencia entre Israel y Hamas. Y está claro, debemos hacer todo lo que podamos para garantizar la protección de los civiles, pero permítanme que quede claro, contrariamente a las acusaciones contra Israel hechas por la Corte Internacional de Justicia, lo que está sucediendo no es un genocidio. El domingo, el helicóptero donde viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores y otros 6 pasajeros se desplomó en las montañas de Azerbaiyán, causando la muerte de toda la tripulación. La noticia resonó a nivel internacional. Desde Oriente a Occidente, cientos de líderes han reaccionado al incidente. Rodolfo Asomosa nos cuenta más. La sorpresiva muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi desencadenó una serie de reacciones a nivel internacional. Aliados y rivales se expresaron sobre el acontecimiento y extendieron la mano hacia el pueblo de Irán.
Lamentablemente, la noticia del fallecimiento del estimado presidente y el ministro de Relaciones Exteriores nos ha estremecido profundamente. Compartimos los sentimientos de tristeza del pueblo iraní y les extendemos nuestras condolencias. Importantes aliados estratégicos del país persa también hicieron declaraciones. Esta trágica muerte es una gran pérdida para el pueblo iraní y el pueblo chino ha perdido un buen amigo. Mientras tanto, los oponentes del gobierno aprovecharon para recordar las controversias ocurridas durante la gestión del fallecido Raisi. Algunos de los peores abusos contra los derechos humanos ocurrieron durante su mandato como presidente, especialmente los derechos humanos de las mujeres y niñas de Irán. Dicho esto, lamentamos cualquier pérdida de vidas, pero eso no cambia la realidad de su historial como presidente de Irán, el hecho de que tiene sangre en las manos. Por su lado, en el bloque latinoamericano, los líderes de Estado de Brasil, Venezuela y México lamentaron la pérdida del presidente iraní. Pueblo iraní, nuestras condolencias por el fallecimiento del presidente de Irán y del canciller de esa república, de esa nación. Este 28 de junio, Irán tendrá elecciones presidenciales. Un nuevo presidente podría configurar el mapa de alianzas estratégicas del país. En noticias de la guerra en Ucrania, mientras las tropas rusas avanzan por el nuevo frente de Kharkiv, el presidente Volodymyr Zelensky volvió a lamentar que los meses de bloqueo de la ayuda militar estadounidense hayan dejado al ejército de Kiev en mayor desventaja frente a Moscú. Escuchemos. Si hubiéramos recibido a Patriots al principio, cuando había muy pocos drones operativos, cuando estaban utilizando misiles, y si hubieran visto que los misiles eran derribados, habrían comprendido que no tenía sentido apuntar a las infraestructuras energéticas a gran escala. No habría habido apagones y, lo que es más importante, habríamos podido proteger la mayor parte de nuestra capacidad de generación de energía. Pero tenemos lo que tenemos. Después de 3 meses, reabrió el aeropuerto internacional de Haití, que fue cerrado por la violencia desatada por las pandillas. Se espera que la reapertura del aeropuerto en la capital Puerto Príncipe alivie la escasez de medicinas y otros suministros básicos, ya que el principal puerto marítimo del país sigue paralizado. Los grupos de derechos humanos estiman que alrededor del 90% de la capital está bajo control de las pandillas. La ONU estima que más de 300.000 personas están desplazadas internamente y millones pasan hambre, mientras los puertos y rutas de suministro clave siguen bloqueados. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció una ofensiva total en contra de las disidencias de las FARC tras varios atentados en el sureste del país. El anuncio llega luego de reemplazar al jefe del ejército. Vamos a analizar el tema con Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali. Andrés, bienvenido a France 24. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero preguntarle, ¿qué nivel de crisis vive Colombia para que ocurran estos incidentes violentos? Pues vemos una situación de seguridad muy preocupante, muy grave y con tendencia a empeorar en el corto y mediano plazo. Yo creo que lo que muestra esta avanzada del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC es fundamentalmente 2 cosas. Por un lado, busca limpiar un corredor para la movilidad criminal, es decir, para sacar la droga, para hacer movimientos de todas sus actividades ilícitas en esa región de Colombia, en el norte del Cauca, e igualmente busca fortalecerse para tratar de posicionarse con miras a una posible reapertura de la mesa de negociación. Entonces yo creo que si entendemos la lógica de estas últimas acciones terroristas y de ataques perpetrados por estos grupos, bajo esta lógica se entiende mejor lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. Andrés, quiero preguntarle de la otra noticia de hoy, la destitución del jefe del ejército de parte de Gustavo Petro. ¿Esto es un cambio de estrategia militar o solamente de la figura? Pues esa es una muy importante pregunta que tenemos que hacernos. Lo primero que hay que decir es que esto es un hecho sin precedentes en la historia militar colombiana, que se llame al servicio activo a un general retirado. Cabe recordar que el presidente Petro, al comienzo de su gobierno,
sacó del servicio activo a cerca de 24 generales del ejército, en total más de 40 oficiales de ese rango de todas las fuerzas militares y la policía, y generó una crisis de liderazgo muy importante en las fuerzas militares. Ahora, para resolver esta coyuntura o para tratar de resolver esta coyuntura tan crítica, se ve obligado a volver a llamar al servicio activo a un general que fue retirado en el marco de esa purga del comienzo de su gobierno, y obviamente, como les menciono, es un hecho sin precedentes. No es claro cómo va a reaccionar el ejército a esto, nunca se ha hecho esto anteriormente, no sabemos cómo va a ser recibida esa noticia en la tropa, qué tan fácil tendrá el nuevo comandante del ejército ganarse digamos el respeto y el control de la tropa luego de haber sido llamado nuevamente al servicio activo. Y lo que hace falta, más que el cambio de un general específico, es un cambio de fondo de estrategia, como usted menciona. Y yo creo que el problema aquí, más que militar en Colombia, es un problema de conducción política, de estrategia por parte del gobierno. No es claro lo que se busca lograr con la llamada paz total, y lo que se ha visto es que la situación de seguridad paulatinamente ha ido empeorando cada mes de lo que va del gobierno, y no hay una estrategia clara de seguridad. Se busca esta negociación con estos grupos sin parámetros claros y sobre todo permitiéndoles fortalecerse cada vez más y lograr mayor control territorial. Si no se negocia desde la fortaleza, si no se negocia desde el monopolio de la fuerza por parte del Estado, va a ser muy difícil que las negociaciones avancen, y lo que veremos será que se seguirán fortaleciendo estas estructuras que tienen una vocación más criminal que política hoy por hoy, relacionada fundamentalmente con el narcotráfico. Andrés, ampliemos sobre esta estrategia. Esto ocurre cuando el gobierno abre una nueva ronda de negociaciones con el ELN. ¿Qué relación tienen estos eventos con los diálogos actuales y cómo afectarían esa estrategia de paz total que impulsa el presidente Petro? Digamos que la mesa de negociación con el ELN y con las disidencias de las FARC tienen diferencias fundamentales, pero también tienen algo en común, y es lo que mencioné anteriormente. Es este tema de la debilidad de la estrategia de seguridad del Estado, del cuestionamiento por parte de los mismos actores ilegales de la legitimidad del gobierno y de su estrategia de negociación. Hemos visto pronunciamientos muy fuertes por parte de las disidencias de las FARC y por parte del mismo ELN, cuestionando al gobierno, cuestionando la seriedad con la que se está negociando, y también cuestionamientos desde la sociedad civil y desde estamentos políticos que no ven claridad en la estrategia de seguridad del gobierno. El ELN es un grupo que se financia fundamentalmente a través del secuestro y la extorsión, mientras que las disidencias lo hacen a través del narcotráfico. Entonces, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el gobierno anunciaba con mucho optimismo que las disidencias renunciaban al secuestro, pero lo que tal vez no menciona el gobierno es que ese grupo se financia fundamentalmente con narcotráfico, mientras que el ELN se ha negado sistemáticamente a rechazar la extorsión y el secuestro, lo cual ha generado una crisis muy grave en esa mesa de negociación. Entonces, reitero, yo creo que estas negociaciones de paz están cargadas quizás de buenas intenciones y de pensar con el deseo, pero si no van acompañadas de una estrategia de fortalecimiento de la fuerza pública, de conducción estratégica clara por parte del gobierno para retomar el control territorial, debilitarla significativamente, no vamos a ver que la situación mejore, no vamos a ver que se alcance la tan anhelada paz total que el gobierno busca, y mucho menos se va a lograr garantizar la vida y la tranquilidad de los colombianos, especialmente en regiones como el Cauca, en regiones como el Catatumbo, en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, donde vemos que la violencia es cada vez mayor y el control por parte de esas estructuras criminales es cada vez mayor también. Andrés, muchas gracias por su análisis y por su tiempo. Lo esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos ahora a Guatemala. Las autoridades de ese país alertaron de un deterioro en la calidad del aire. Desde la noche del domingo, ciudadanos de diversos municipios cercanos a la capital reportaron la presencia de bruma o humo, así como mal olor en el ambiente. La Coordinadora Nacional de Desastres emitió recomendaciones como usar mascarilla por el aire contaminado, cuyas causas aún no se han determinado. Nuestro corresponsal Andrés Suárez nos informa. Guatemala atraviesa una alarmante crisis ambiental. Este lunes la calidad del aire en la capital del país alcanzó la máxima categoría de contaminación que se clasifica de peligrosa para la salud. Según la Autoridad Nacional Ambiental, tiene probabilidad de afectar a una población de cerca de 1 millón de personas. Y según la Organización Mundial para la Salud, el aire que se respira en Guatemala tiene 24 veces más de partículas contaminantes en contraste con la guía establecida de un aire puro.
Dichas partículas provienen de múltiples fuentes como el humo de incendios forestales o de procesos industriales, pero en Ciudad de Guatemala prende las alarmas porque posiblemente provengan de la quema de basuras. En las últimas semanas se ha visto que largas extensiones de basureros se han prendido en llamas, por lo cual el presidente Bernardo Arévalo declaró una emergencia ambiental, pero recientemente el Congreso le tumbó la medida. La quema de basura, según la OMS, emite partículas terriblemente tóxicas para el ser humano y afecta principalmente a los niños, a las mujeres, a los ancianos, acarreándoles infecciones respiratorias, cáncer de pulmón y otras enfermedades que pueden llevar a una muerte prematura. Conforme fueron pasando las horas, la calidad del aire en la capital bajó un escalón del nivel máximo de peligroso al de extremadamente malo, por lo que la gente se ha visto caminando en las calles con tapabocas y las autoridades esperan la llegada de vientos que disipen la bruma. Llegamos al final de esta edición, nos vemos en la próxima.